ALADE Podcast les da la bienvenida. El espacio donde reunimos a los líderes más influyentes de Latinoamérica para explorar los últimos avances en la investigación, la academia y las nuevas ideas en torno a la epilepsia. Prepárate para conocer las voces que están cambiando el futuro de la neurología. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos quienes y donde nos escuchen. El día de hoy vamos a entrevistar al doctor Mario Arturo Alonso Vanegas. El doctor Mario Alonso, como lo conocemos muchos, es neurocirujano, egresado de su licenciatura de medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Posteriormente realiza la especialidad en neurocirugía y subespecialidad en neurocirugía funcional y de epilepsia en el Instituto Neurológico de Montreal de la Universidad de McGill. El doctor Vanegas, desde su regreso a México luego de su subespecialidad, ha sido autor y coautor de múltiples publicaciones, capítulos de libros, resúmenes, cursos, congresos, entre otros. Además de ser un líder de la epilepsia en Latinoamérica, luchando por posicionar a médicos, neurólogos, neurocirujanos y sin lugar a dudas a sus pacientes. Por eso y por muchas cosas más que escucharemos en esta conversación, para mí es un completo honor entrevistarlo. Mi querido amigo, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Iván. Gracias por hablar un rato con nosotros y estar en esta iniciativa que ya llevamos un tiempo trabajando y que ha tenido incluso tanto éxito entre nuestros amigos y compañeros latinoamericanos. Entonces, como lo hemos hablado en otros espacios, lo que buscamos en estos podcasts es conocer un poco de nuestros líderes, conocer un poco de los que han dedicado su vida y han trabajado en epilepsia y que nos ayudan a entender esta tan interesante y apasionante, digo yo también, pues, para muchos. Entonces quiero empezar un poquito entendiendo quién es Mario Alonso Vanegas. Cuéntanos un poco sobre quién eres como profesional y como persona. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Me siento muy complacido de estar en tu país, contigo, que sabes que te quiero y aprecio. Que les tengo una especial mira desde hace años y que no solo lo comparto contigo, sino lo comparto con mis grandes amigos. Y así ha sido, es algo que tú a lo largo del tiempo, en el camino que llevas, pues vas agarrando cuerda y te percatas de que hay una serie de personas que tarde que temprano tendrán un espacio de excelencia en el trabajo que hacemos de manera cotidiana. Y yo soy médico que nació en la Baja California Sur, en México, en el sur de la península de Baja California, donde tenemos un gran atraso cultural. Un gran atraso cultural, un gran desapego del mexicanismo, porque fuimos zona libre. Cuando yo nací era zona libre, era un estado digamos que pertenece a la República Mexicana, pero era un territorio. Y esto, como lo he contado en muchas ocasiones, es decir, comer frutas americanas y tener todos los alimentos americanos y toda la ropa americana, porque bien o mal se hizo así, o bien de fayuca. ¿Sabes lo que es fayuca? No Es una especie de tráfico de cosas de otro país en las que no pagas impuestos. Okay. Esto fue determinante, ¿no? Por ejemplo, tener importaciones de Norteamérica o tener importaciones de Japón o tener importaciones de Europa era lo cotidiano. Wow. ¿No? No sabía esa parte. Y entonces la gente, el mexicano, la gente que vive en el centro, iba a mi estado para hacer esto que te digo y te repito que se llama fayuca, es decir, fayuquear es traer cosas de una zona y llevar a otra, que son cosas importadas, ¿no? Entiendo. Y cuéntanos un poquito de quién eres tú como persona. Bueno, además de haber crecido en ese lugar del mundo. Yo creo que son aspectos interesantes y que te producen un ambiente totalmente distinto. La razón fundamental es no solo por ese aislamiento que tuvimos, sino que también es un desierto. Okay. Un desierto en el cual yo nací en un oasis de estos desiertos, un oasis relativamente pequeño, con digamos 100 ranchos,
que tienen un pozo de agua y que tú puedes hacer cultivos de manera adecuada y que a lo largo del tiempo vas aumentando la complejidad de estos cultivos y que es realmente boyante para que un pueblo crezca. Sí. Entonces, tiene esos aspectos, ¿no? Una gran cantidad, una gran movilidad de gentes de otros estados que tienen que ir a la pizca de algodón, a trabajo, ¿me entiendes? Sí, y esas sí. gentes son por temporadas, se mueven dependiendo del trabajo que haya, si es algodón, si es maíz, si es trigo, si es cártamo, van y vienen. Muchos de ellos se quedan ahí. Yo lo he comentado muchas veces que es un lugar pequeño. Cuando yo nací eso tenía 1000 personas, pero a lo largo del tiempo esta condición humana de migrar las personas, pues es un centro muy adecuado para desarrollar lupanares. Y entonces mi pueblo tiene un gran impulso, tiene una gran condicionante para satisfacer las necesidades de toda esta gente que migra, va y viene, pues tener mujeres, Sí. ¿no? Sí. De estos que nosotros Lugares. la llamábamos zumbidos, pero que de alguna manera es muy típico, muy clásico de esas regiones. Todos los sitios del mundo donde hay aislamiento de hombres, etcétera, etcétera, van a tener o van a crecer de esto. Mira, Iquitos, y lo describió nuestro querido peruano, ¿no? Vargas Llosa. Sí. Es exactamente la misma condición, pero en situaciones totalmente distintas. Una Amazonia y un desierto. Mario, ¿y cómo uno siempre dice el camino del guerrero, ¿no? El camino del líder? Sí. ¿Cómo vivir en un sitio de esos influenció tu vida e influenció lo que eres como persona? Yo leer la bola de cristal es una cosa compleja. Yo Sí. lo que sí digo e insisto es que el sitio de nacimiento te crea, te produce, te hace, te da un grado mayor o menor de estoicismo. Sí. Sí, yo entré en esa condición humana, en esa corriente humana muy temprano porque mi viejo así era. Es decir, tienes que tener los habitante típico arrestos de ese bien lugar. puestos y tienes que tener el carácter forjado así Ajá. y visto así, y nuestra obligación es esto y lo otro. Entonces eso es algo muy importante para mí, lo fue y lo sigue siendo. Tienes que ser recto, tienes que ser disciplinado, no puedes andar chaqueteando de derecha a izquierda, ¿no? Y creo que esto es lo que al final del día te da esta gracia, esta adquisición de liderazgo, ¿no? Que se va afianzando en ti, aparte de la sensibilidad humana que cada quien tenemos. Claro. ¿No? De Porque acuerdo. eso es algo muy específico que no necesariamente se lleva mano a mano con tu dosis de estoicismo que podamos tener mayor o menor. ¿Y cómo un muchacho que crece, o un niño en este momento, que crece en un lugar pequeño como este, por lo que describes un poco aislado, llega a tener esas ganas de hacer medicina, de hacer neurocirugía? Yo creo que tus padres te marcan la ruta. Mi viejo, insisto, un tipo con unos sesos extraordinarios, con una inteligencia superior. Y mi madre, una mujer dedicada al hogar, muy amorosa. Entonces, tener esa combinación de amor y sesos te garantiza que vas a tener algo tarde que temprano. No sabes cuándo, pero te va a llegar. Y luego viene el aspecto de la medicina, que también es difícil de interpretar, pero yo creo que yo tuve este ratoncito en el cerebro, ¿no? Que fue creciendo a lo largo del tiempo porque mi primo mayor, que debe ser, o que era más bien 20 años mayor que yo, él tuvo un tumor cerebral. ¡Wow! Y entonces las pláticas de mis padres era chavito, ¿no? Oye, que lo operaron una vez, y que lo operaron 2, y 3, y 4, y 10, y 15. Y el tipo genial, ¿no? Se gradúa como arquitecto en una de las mejores universidades públicas de México, hace una tesis a mano, tiene un futuro increíble delante de él, pero tiene su enfermedad. Y la enfermedad lo relegó totalmente de toda posibilidad social, académica, marital. ¿Lo viviste? Y lo vives, y lo sientes, ¿no? Y entonces, seguramente eso influyó en mí. No sé si también influyó en mí la parte neuroquirúrgica, porque todas sus cirugías fueron neuroquirúrgicas. Claro. Pero, o si fueron mis lecturas de chamaco, ¿no? Cuando tú estás leyendo algo que te gusta, siempre me gustó la epilepsia,
siempre tuve... ¿Por qué? ¿Por qué esa inclinación? Mira, es curioso, ¿no? Es curioso porque la epilepsia es probablemente después de la cefalea, la condición neurológica más importante en medicina. La otra por la frecuencia, prevalencia y causa, y esta por la gran afección, discapacidad social, estigma que producen las personas y que se ven relegadas de su ambiente y de las capacidades que pueden obtener, que no se los permitimos. A veces no se los permite la sociedad, a veces no se los permite la iglesia, pero a veces también nosotros les encajamos la puntilla, nosotros los médicos, ¿no? Es decir, en ese sentir que puedes mermar simplemente por decir algo o por expresar una idea equivocada y cambiar al traste las probabilidades de una persona. Excelente. Mira que eso me ha parecido curioso de cómo, bueno, la tuya fue una situación impactante, ¿no? Pero sí, en mayor o menor medida encontrarnos con el familiar enfermo, con el familiar limitado, es un común denominador en lo que hemos escuchado de las personas con las que hemos tenido oportunidad de compartir en este podcast. Y más aún, déjame decirte, porque yo a él lo conocía de una sola vez que nos había visitado en mi pueblo. Las historias. ¿Me entiendes? Pero son las historias, lo que se repite, lo que se dice y por supuesto ese apego que tienes familiar de mi madre con su padre, de ella con su sobrino mayor. O sea, son cosas que se hilvanan, ¿no? Y te hacen una historia. ¿Qué soñabas en ese momento? Nada, igual que cualquier chiquillo de ahí, tener una... Eres extraordinariamente libre, eres mucho más libre que en cualquier otra situación, en cualquier otro lugar. Tú eres el espacio y es tu tiempo, tú eres la verdad y la mentira, tú eres el día y la noche, tú eres todo lo que encarna los procedimientos. Sí. Y entonces estas vivencias te hacen una vida muy sencilla, pero muy estructurada a la vez. Sencilla por el ambiente alrededor, pero estructurada porque si yo aprendí a hacer algo temprano en mi vida, fue leer. ¿Qué leías? Todo. Lo que se te atravesara. Leí todo y sobre todo todas las cosas que mi viejo llevaba, porque las llevó para los 3 hijos, para mis 2 hermanos y yo. Y lo que sucedía es que tú agarrabas lo que quería, pero si tú me dices si Giovanni Papini influyó en mi vida, pues claro que influyó en mi vida, si me he leído todas las cosas del viejo, ¿no? Interesante. Bueno, y de ahí a esa faceta de liderazgo, ¿qué crees que en la vida lo lleva a uno a ser líder? Porque tú eres un líder. El liderazgo puede ser que sea una mezcla de cosas o puede ser algo intrínseco de cada persona. El liderazgo lo puedes tener de muchas maneras, lo puedes adquirir de manera natural, lo puedes adquirir de forma aprendida. Hoy día toman cursos de liderazgo, carajo. Habrás visto, ¿me entiendes? Digo, sí. En nuestros tiempos, en mis tiempos, eso no existía. Es una cosa natural. Es una cosa natural como la bonomía del ser humano. Ok. ¿No? Que aparece, lo tienes y lo vas a desarrollar porque las miras que te forjas dependen de dónde fuiste, qué hiciste y qué aprendiste. Y te cuento, te lo resumo. Yo acabo medicina, acabo neurocirugía y digo, me voy a Montreal. Ya había hecho neurocirugía pediátrica antes en el Children's Memorial Hospital de Chicago, pero cuando voy a Montreal fue interesante porque David McGlone en Chicago me dice, si tú haces cirugía de epilepsia en Seattle, Washington, yo te tomo acá y podemos contratarte, etcétera, ¿no? Y resulta que fui, él me manda, antes no había forma de comunicarte, todo era de cartita, a mano, no había internet. Y entonces fui, vi al hombre, me entrevisté, me pareció una persona muy bien instruida, muy bien leída, con una capacidad extraordinaria de enseñanza, pero no era un técnico, le faltaba gracia, ¿entiendes? Y entonces le faltaba perrenque, dicen en Colombia, como empuje. Empuje, toque, ¿no? Entonces yo siempre había tenido esta sensación de ir a Montreal y le escribí a André Olivier y me dice el viejo, bueno, Mario, nos vamos a conocer en el Congreso en Chicago del CNS, ¿no? El Congreso de Sociedad Americana de Neurocirugía. ¿Y cómo? Oye, doctor, ¿y usted cómo es? No, nos vamos a ver en tal lugar. No había fotos, no había internet, no había nada. Entonces, de repente yo estoy ahí esperando. De repente veo un hombre
no sé, como mi edad ahora, venía muy bien vestido. Y el doctor Olivier, sí, ¿y tú? Yo soy Mario Alonso. Y ahí empezó nuestro romance. Fue algo muy espontáneo porque de entrada nos quisimos así, de ver, ¿no? Hasta por las apariencias. Él muchas veces decía, es que cuando yo me veo en ti cuando yo era joven, ¿no? Entonces yo decía, bueno, este es tesonero, es un hombre fuerte, ¿no? Era de la cirugía antigua, Sí. era rígido, pero la gracia del viejo era que era perfecto para acabar la cirugía. ¿Qué quiere decir con eso? Que es perfecto. Que ahí no había errores. Podía haber limitación técnica, pudiese haber alguna cosa que él decía, ya no más, aquí se queda, regresamos después. Pero cuando él hacía la cirugía, y todo el mundo puede decir misa de él, pero lo que te digo yo es que él técnicamente es el que te dice, a ver, cabrón, tranquilo, esto se hace así, tiene sus pausas, tiene su tiempo, y lo importante es que lo hagas lo mejor posible. ¿Y te Es quedaste para con una algo persona. de eso? Me quedé con eso hasta la fecha. Yo era un tipo que le movía la mano muy rápido porque tengo una buena percepción 3D con el microscopio. Y a la fecha, todos los alumnos, y mira que yo he tenido 7 fellows de Colombia que han estado conmigo Sí. y que ahora son líderes de opinión y además buenas personas. Es lo más importante. Porque no solo es mamar de ser lo que ven de ti como cirujano, sino también que mamen esa parte fundamental de tu persona. Es decir, tú no solo vales en razón de las cosas que tienes o que posees, De acuerdo. sino vales en el concepto mental, ¿no? Vales en el concepto armonioso de la emoción, ¿no? De la relación, de la comunicación y de la percepción. Y eso es algo que te da una gran seguridad en la vida, te marca un camino de decisión. Y yo creo que toda la gente que tiene sensación de líder o de encontrar alguna cosita específica, tienen esa disciplina y esa conciencia y esa conducta. De acuerdo. Eso lleva o te empieza a posicionar cada vez como líder y como referente, ¿no? Sí, O sí. sea, ese proceso, esa estructuración, eso que aprendiste de otros, empiezas Sí. a consolidarlo en tu persona y te empieza a posicionar como líder. Claro. O en qué momento dices, esto se lo quiero enseñar a alguien más. Déjame decirte, yo cuando regresé a México, originalmente yo venía al Instituto Nacional de Nutrición, de donde Sam salió de médico internista. Sí. Pero hubo ahí problemas políticos, ya sabes que estos políticos te cambian la vida y la jugada, y no necesariamente son personas muy inteligentes, ¿no? Más bien tienen un carácter del nabo y en ocasiones el seso no les prende como debe ser. Pero bueno, acabé en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, y ahí me establecí. Entonces no había nada, de todas las promesas que te hicieron, no había nada. ¿No había qué? No había nada. Uno lo hace, uno lo construye, uno busca a los pacientes, uno va y se junta con las gentes adecuadas. Y tuve la gran fortuna de encontrarme y de conocer al psicólogo, neuropsicobiólogo de maestría y experto en sueño, Carlos Castillo Montoya. Carlitos, que es mi amigo entrañable y que además es un tipo que ahora le está pasando mal, que tiene un problema de salud muy serio. Pero hoy lo tengo en la casa porque es mi amigo. ¿Me entiendes? Es amigo de mi mujer y mío. Lo tienes ahí y con este hombre hice todo lo que quise. Hice sueño y epilepsia, hicimos evaluación prequirúrgica con los estudios nocturnos de sueño, hicimos video monitoreo y tal, lateralizamos la actividad eléctrica solo con el estudio de sueño en la fase 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Construimos y empezamos a operar a diestra y siniestra, todo con electrocorticografía intraoperatoria, todo. Y yo cambié mi educación que recibí en Montreal, donde hacíamos estéreo EEG todos los días. Es decir, el estéreo EEG es una paja mental ahora. El estéreo EEG lo introduce Rand en California y lo trajo del grupo francés, de Talaraki y Banco. Y luego André Olivier va con, que era el jefe de neurocirugía entonces en Montreal, y lo visitan en California, traen la técnica a Montreal y lo hacen muy sencillito. ¿Qué tienen? Tienen a Pierre Glor, tienen a Luis Felipe Quesnay, Sí. y tenían alrededor al genio, a Herbert Jasper. Y entonces empiezan a reconstruir un concepto
de estudiar la profundidad del cerebro a través de estéreo-eje. ¿Y qué es lo que se hacía? No como ahora que se ponen 20 pajas por todos lados y le picas aquí y allá, etcétera. No, se hacía el estudio adecuado de la conectividad del lóbulo temporal, amígdala, hipocampo y giro parihipocampal. Esos eran los electrodos de manera bilateral y se hacía estimulación a través de estos contactos para ver la respuesta emocional del individuo y para poder reproducir las crisis. O sea, el objetivo de la estimulación. Eso fue la gracia. Y de ahí, todos los que vivimos en Montreal, todos los que estuvimos en Montreal en esa época, el mismo, mi queridísimo Fernando Sendes, aprendimos todo eso. Pero cuando vienes al mundo real... O sea, tú estuviste con Fernando en Montreal. Todo el tiempo. Entonces, de ahí tan amigos. De ahí tan amigos. Tan amigos y tan queridos. Y lo mismo con André Palmini, con Eliseo, con tanta gente brillante de Brasil, ¿me entiendes? ¿Y yo qué hacía? Era el único bloody Mexican en Montreal, ¿no? Pero bueno, al final del día llegas a un sitio donde te hermanas rápidamente, donde empiezas a aprender todo un sistema, una forma de estudiar estos pacientes, de entender mucho mejor la patología y sobre todo a operar, a resolver el problema quirúrgico. Y mira, de una cosa tan simplista como esto, las técnicas que yo introduje, las técnicas quirúrgicas mías de Mario Alonso, son de ahí, de ese pensamiento. ¿Por qué tengo que desaferentar todo un sistema si puedo hacer la desaferentación del giro parihipocampal y obtener una amígdala basal totalmente desconectada de un hipocampo? O el abordaje basal, trans T3, que quitas todo trans T3, giro parihipocampal, amígdala y hipocampo. O los desconectas o los retiras. Pero al final del día, la técnica basal fue nuestra y cuando publicamos eso con 600 pacientes, había ya una descripción muy grande de distintas técnicas. Pero esta nosotros la documentamos perfectamente bien desde 2001 a la fecha. Y ese camino claramente académico, de liderazgo de tu grupo, de transferir información y de entrenar a otros, ¿cómo te llevó al ámbito político? Porque tú también eres una figura política en Latinoamérica, nuestra política, no la política de los políticos. Claro. ¿Y por qué eso es importante? Mira, yo creo que mis amigos lo crearon. Esa es la verdad, ¿no? Porque yo siempre... Te llevaron un poco así. Yo siempre lo he dicho y lo sigo diciendo y le diré hasta el día que me muera. Yo soy un campesino ilustrado. Les guste o no les guste, me vale literalmente madre. ¿Entiendes? Pero eso es... No lo voy a editar, no voy a editar esa parte. Pero te digo algo interesante. Es decir, yo me había pasado como 6 años que no salí, no viajé, no hice, no conocí, sino que me dediqué a la talacha. Y luego empecé a tener múltiples amigos viejos de América Latina con un liderazgo exquisito. Otros amigos de mi edad, mis congéneres, y ellos me empezaron a decir: hey, tú tienes todo, Ron, y tienes todas, has hecho todo este trabajo, eso es tuyo, nadie más lo hace, a nadie le ponen las cosas peladitas y en la boca. Y ahí empecé yo también a decir: ok, voy a empezar a publicar mis cosas, tenemos ya un volumen impresionante de recurso académico, de trabajo, y lo primero que se me ocurrió, dije, voy a crear una escuela de cirugía de epilepsia en la cual todos los latinoamericanos que quieran aprender estas técnicas sean capaces de venir a México y aprender de nosotros. Excelente. Y así empecé. Y crece en el tiempo y ahora pues es una escuela que tiene excelentes expositores, incluyendo aquí en tu país. Ves Zorro hasta dónde ha llegado, ¿entiendes? Sí. Para darle contexto a la audiencia, es la primera vez que grabo en Colombia este podcast. Sí, no lo había grabado acá. Entonces, estamos en Colombia, estamos en Coveñas. Estamos en Coveñas, sí. Y pues aquí aprovechando la visita de este ilustre invitado, decidimos que nos contara un poco de él. Pero quiero unar eso, lo que acabas de decir. Bueno, cuéntanos un poco, para los que no saben, qué cargo ostentas actualmente en la ILA de Latinoamérica. Soy el presidente de la Comisión Latinoamericana de la Liga Internacional contra la Epilepsia y soy parte del comité ejecutivo de la Liga. Esos son los 2 cargos que tengo actuales. Esto dejará de ser factible en el Congreso de Portugal este año, ¿no? Y habrá un cambio de políticas, habrá un cambio de estrategias, o que hará que sea para bien, para el progreso de la región. Yo creo que hemos dejado abierto una buena posibilidad de puertas, que hemos hecho buenas relaciones, que aún a pesar de que no soy un neurólogo, de que no soy un epileptólogo, de que no soy un neurofisiólogo, pero yo creo
Yo creo contraste. que es bueno porque contrasta. Mira, hemos creado la Sociedad Internacional de Cirugía de Epilepsia, como tú sabes, hace 2-3 años. De acuerdo. Y tenemos dos miembros fundadores de Latinoamérica. Uno es Arthur Cuquier de Sao Paulo y el otro tu servidor. Entonces, y esto ha amalgamado, hemos hecho que crezca la región en el conocimiento, en la divulgación, en el contexto de la cirugía de epilepsia, y hemos exhibido en el mundo lo que es la cirugía de epilepsia de Latinoamérica. Entonces pasemos a eso. En esta segunda parte quiero que nos cuentes un poco cómo crees que la cirugía de epilepsia impacta a nuestros pacientes, porque recuerda que esto lo escucha todo el mundo, entonces Claro. quiero que nos cuentes un poco de eso. Probablemente las cosas de mayor significancia es que tenemos un problema de salud pública con las personas con epilepsia fármaco resistente, que tenemos un gran porcentaje de la sociedad que está relegado totalmente de la misma, que está marginado, que tiene incapacidad para obtener un empleo, para casarse, para desarrollarse como persona. Y estas limitaciones per se generan una gran cantidad de preguntas y generan una gran cantidad de intereses que se van creando en tu conciencia. Es decir, ¿cómo quitarte el tatuaje del sufrimiento humano? ¿Cómo quitarte este dolor? Y el dolor se llama epilepsia. Y el dolor de la epilepsia no es solo un dolor emocional, es un dolor físico, es un dolor social, es un dolor moral. Y eso lo deberíamos de entender mejor. Y por eso es que creo el impacto que hacemos en estas personas, a veces operando poquitos, a veces operando muchísimos, pero siempre teniendo en cuenta que tú quieres modificar la historia natural de la evolución de los mismos. Y eso te lo da tu persona, ¿no? Insisto, si no tienes el Corazón, sí, lo que te mueve, sí, no solo es el salir a hacer, sino No hay te da. algo que debe mover. no te alcanza. Entonces, eso es importante. ¿Cómo Y- crees que ha cambiado, Mario, ese trasegar? O sea, ¿qué cambios ves en la cirugía de epilepsia en los últimos años y qué perspectivas crees que va a haber en el futuro acerca de... Me parece que ya nos desvirtuamos mucho de la cirugía de epilepsia de manera racional y esto ha sido gracias a el exceso de procedimientos invasivos, agarrar una moda que la estamos convirtiendo en algo superior y superlativo a la proyección que nos va a dar a lo largo del tiempo, que se llama invasión. Llámese como tú quieras, le puedes llamar invasión abierta o invasión cerrada con estéreo EEG, pero al final de cuentas hemos abusado de la técnica en el mundo. Digan lo que digan. de la tendencia? De la tendencia. ¿Por qué? Porque ya con los años que hemos cruzado y pasado, no hemos modificado la historia natural del resultado quirúrgico. De acuerdo. No solo eso, que gastamos increíbles cantidades de dinero, número uno. Dos, que no operamos el 30% de estos sujetos y que el 50% de las personas que operamos después de utilizar la técnica continúan presentando. No les está yendo mejor. ¿Para a qué los que hacerlo? invadimos. ¿Entiendes? Entonces, si tú me dijeras, a ver, ¿en qué invertirías tu dinero? ¿En una buena imagen de resonancia magnética, teniendo expertos, softwares dedicados, gente brillante que sepa encontrar lesiones? ¿Entiendes? Sí, como un minero, que a veces tiene suerte y a De veces datos, no. puede ser. Claro. Que creo que puede ser parte del Por futuro. supuesto, Sí. por supuesto. Entonces, si tú dijeras, tenemos eso, invierte más en imagen de resonancia magnética, ¿no? Mira, y no lo hemos entendido, pero insisto, Fernando Séndez es líder mundial de imagenología. No hay que andarle buscando pies al gato. Es el tipo más sencillo que tú te puedes imaginar. Y ha tenido la capacidad de no solo de continuar el trabajo de otras personas, sino de pulirlo y enmendarlo y describir muchas de las características específicas, sobre todo de las displasias corticales. Y las displasias corticales están en los centavos, pero hay que saber encontrarlas, hay que reconocerlas y muchas veces no lo vemos y nos pasamos ratos ahí, ratos y ratos, y al final del día
queremos todo resolverlo con los clavos. De acuerdo, de acuerdo. Esto es una discusión que está en curso. A mí lo que me encanta de estos audios que quedan grabados para la posteridad Ajá. es que el que nos escuche en 10 años Va a decir, mira este babón. ya estaban hablando de algo diferente. Claro, Sí. esa es la tendencia y es lo que Sí. hay ahora y es lo que estamos aprendiendo. Además que es difícil hacer estéreo, Por es supuesto. difícil, complejo, costoso. Es engañoso. Mira, el día que todo mundo muestre la trayectoria de los electrodos, otra cosa va a ser. ¿Y lo has pensado? De acuerdo. Siempre ponemos la resonancia con los bolitas. No, huevón. ¿Dónde está el punto final de esto? ¿Hasta dónde llegó? Exacto, ¿no? Entonces tiene sus asegúnes. Excelente, excelente, Mario. Y bueno, hablamos con eso un poco parte del futuro, pero tú lo dijiste y no podemos hablar de epilepsia sin desligando lo social de lo académico y tecnológico, porque esta es una enfermedad que no solo impacta a los pacientes, sino sus familias, sus vecinos, o Sí. sea, que afecta todo alrededor de ellos. Entonces, dicho eso, ¿qué importancia tiene para ti sensibilizar a las ciudades, a las poblaciones en patologías como la epilepsia? ¿Por qué crees que tenemos que hacer tanto esfuerzo para decirle, oiga, es que lo que nosotros hacemos es tratar una patología de un gran grado de importancia, valga la redundancia, si se pudiera decir, porque yo sé que el mundo, y lo hablamos con Sam en el podcast anterior, es que hay muchos problemas en el mundo, hay muchas enfermedades en el mundo, pero ¿por qué tenemos que hacer tantos esfuerzos para que los gobiernos, las poblaciones entiendan que tratar la epilepsia, que operar la epilepsia es importante? Mira, para mí la respuesta corta es muy sencilla. La respuesta corta es, la epilepsia no le importa a nadie. ¿Por qué? Porque la epilepsia no generó, no dio. Es totalmente distinto a Parkinson. Parkinson tú trabajaste toda tu vida, tú creaste, tú te jubilaste, tú hiciste. Tú tienes un salario y tienes además una pensión. Y por eso te ganaste tu fierro, Okay. los electrodos profundos. Pero ¿por qué te vas a ganar tú la cirugía y el costo de esto si eres una persona que estuviste relajada de la sociedad que diste? Eso, o sea, la parte... Muy buen Mira, punto. es feo decirlo, pero esta es la realidad, me parece. Ahora, ¿qué tenemos que hacer como sociedad, como sociedades médicas? Y yo incluyo esto, el primer nivel de atención. Las epilepsias generales las debe tratar el médico general y luego escalarlo al médico familiar y luego escalarlo al médico internista y luego escalarlo al pediatra o al neurólogo epileptólogo, etcétera. Ese sería el mundo ideal. Y entonces, ¿qué veríamos nosotros? Solo casos complejos, De acuerdo. ¿no? Y entonces tú no te estarías rompiendo la cabeza interpretando tantos y tantos y tantos estudios, porque tampoco no es una cosa que puede ser una patología linda. De acuerdo. ¿Entiendes? Tú puedes ir a hacer todo en tu vida, puedes graduarte. Nos acaba de presentar Elaine Wirrell aquí un caso de una niña que empieza al mes de edad, que la maneja con dieta cetogénica en los siguientes meses, y la muchachita se acaba de graduar sin crisis con dieta cetogénica. Oye, Espectacular. eso es espectacular, Claro. pero muchas de las crisis son así. La gran mayoría, ¿cuántos pacientes te llegan con fenitoína a la consulta? 30 años sin crisis, doctor, ¿qué hago? Pues mire, podemos intentar quitársela, podemos intentar disminuirla, podemos intentar esto. Tiene efectos secundarios y a largo plazo. Usted no ha padecido ninguno de ellos, pero ¿cuál le preocupa ahora? Si tiene 30 años de su vida que no ha tenido una sola crisis, se hizo todo lo que quiso. Y usted tiene una industria y trabaja y hace. De acuerdo. Pero ¿cómo hacemos que los profesionales, tú dijiste médico general, médico familiar, entiendan esto? Porque a un médico general muchas veces le dan una semana de formación en epilepsia durante Claro. su carrera y ahí Claro. quedó. Eso es lo que dije hoy. ¿Me entiendes? El problema es educación y el problema educativo inicia en la facultad de medicina. Esa es la restricción. Como médico general aprendes epilepsia a la mala. Esa es la realidad, ¿no? ¿Y qué le doy? ¿No? Y te le escondes al paciente para ver la dosis del medicamento. ¿Entiendes? Es a la mala. De acuerdo. Eso no es control de calidad. Eso no es, tiene otras palabras más fuertes, ¿no? Sí, Pero epilepsia no es sinónimo de prescribir un medicamento. Realmente es No. es un grupo de intervenciones que hay que hacer para entender lo que está pasando
y tomar acciones. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Mario, qué interesante charla. De todo un poco aquí hemos discutido y de paso tú poniendo el dedo en la llaga de unas situaciones que siempre que están en el momento. Pero finalmente, Mario, ¿qué consejo le darías a los jóvenes neurólogos, neurocirujanos que nos escuchan, que quieren seguir tus pasos, que quieren seguir los pasos de muchos de los líderes que hemos tenido acá en estas discusiones? Yo lo primero que diría es que se eduquen bien, que estudien, estudien. En segundo lugar, que pueden revisar Chat GPT o ¿cómo se llama? ChatGPT. GPT, pero que no jodan. Tienen que ir a leer el libro, ¿no? De acuerdo. Es decir, la inteligencia artificial es un concepto muy interesante que será muy útil para nuestra sociedad, para nuestra profesión, pero que también tiene sus aristas, y tiene aristas muy perniciosas. Debemos de seguir continuando, agarrando el libro, leyéndolo, despintándolo. Ahora tú ya eres de la generación de tabletas, entonces ya no se mancha uno el dedo, Sí. pero para mí todavía es importante leerlo Claro, y olerlo. la ¿Me entiendes? experiencia. Claro. Tú hueles el papel y tienes una sensación de bienestar. Excelente. ¿Qué mensaje final te gustaría compartir con nuestra audiencia acerca de lo que haces como neurocirujano, del trabajo que realizas? Esto para cerrar este capítulo de hoy. Yo creo que diría que tenemos que reconocer la patología y tomarla muy en serio. Que por eso nos debemos hacer este tipo de reuniones como la que organiza Juan Carlos Pérez Poveda aquí en Coveñas. Ustedes son una muestra de la evolución positiva de centros de epilepsia para Latinoamérica. Es decir, y hoy lo discutimos, no hay otro país latinoamericano que esté produciendo en volumen la misma cantidad de procedimientos quirúrgicos que ustedes. Tienen unos grupos muy bien educados, tienen unos grupos muy bien armados, y creo que el ejemplo es lo que perdura en la vida, que todos los muchachos deben tener constancia y disciplina. No puedes andar dando bandazos en la vida, no te tienes que pegar a una cosa, irte desviando, sí, todo, si no todo nos gustaría, carajo, ¿me entiendes? Yo podría seguir haciendo Parkinson, dolor, psicocirugía. De acuerdo. Me encanta, ¿me entiendes? Pero no, tienes que aterrizar tu pensamiento, aterrizar tus sentidos, tu agudeza mental, para decir, soy un experto en una patología que toma al individuo como un todo. Y pocas patologías toman al individuo como un todo. Mario, muchas gracias. Espero que esta sea una de muchas conversaciones que tengamos en la vida. Mi placer como siempre. Sabes lo que siempre te he dicho, te lo he dicho a voz alzada y en privado, y te vas a convertir en un líder, en un gatito de Angora, como digo Muchas yo. gracias. Pero hay que hacer talacha, hay que trabajar en equipo y hay que ayudar a la Comisión Latinoamericana y, por supuesto, instrumentar cosas para que ALADE funcione mejor. Y tu injerencia en ALADE tiene y jugará un papel muy importante. Bueno, a todos, Felicidades. muchas gracias por escucharnos y espero que nos acompañen en los próximos capítulos. Adiós para todos. Esto fue ALADE Podcast, donde la academia y la innovación se encuentran. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir descubriendo nuevas perspectivas sobre la epilepsia. Hasta pronto.